En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden. Avanzando rápidamente esta semana, jueves ya. Es 4 de diciembre del año 2025 y bueno, faltando semanitas para terminar este último año del ejercicio con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistados aquí en piso. Y hoy no es la excepción y lo tenemos aquí acompañándonos Humberto Colmán, economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia Dende. ¿Cómo estamos, Humberto? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Bueno, muchas gracias, un gusto estar aquí contigo, con Prince, con Ada, con toda la audiencia y a sus órdenes. Faltan 2 semanas y falta el arbolito también, todavía no veo el arbolito por acá. En la entrada estaba Humberto. Tenemos que hablar con Pablo. No, en la entrada estaba el arbolito. Vos querés acá uno. No, y sí, qué sé como yo, significativo. Escuchate, Mirna, Josema, Humberto quiere acá en el centro un árbol de Navidad. Ahí ya Mirna tomó nota, así que la próxima. Humberto, te invitamos justamente en este espacio para hacer una actualización de los principales indicadores económicos, porque obviamente pasaron muchísimas cosas durante este ejercicio 2025, escenarios ambivalentes, factores externos, internos también, que fueron como reconfigurando un poco el escenario económico, algunos sectores económicos que tuvieron un mayor dinamismo, otros una desaceleración, incluso caídas. Entonces queremos hacer una suerte de análisis de la coyuntura y también hablar un poco de las perspectivas y los desafíos a nivel económico. Y obviamente nos ceñimos a los datos que tenés y el análisis que también vas a compartir con nosotros. ¿Qué podemos decir en materia de evaluación económica? Aunque falte todavía 2 semanas. Sí, todavía falta, pero digamos que es un buen momento para hacer esta evaluación. Nosotros en la Fundación Desarrollo en Democracia hacemos justamente hace 2 semanas atrás hicimos esa evaluación en unas presentaciones aquí en Asunción y también en Encarnación, donde estuvimos reflexionando sobre la situación económica, política, el contexto internacional, los desafíos. Dende trata de dar siempre una mirada también a los temas estructurales que son los desafíos, ¿verdad? Y bueno, en general podríamos decir que en lo que es el 2025 ha sido un buen año, un muy buen año en cuanto a crecimiento económico. Y nosotros creemos que el crecimiento va a terminar más cerca del 5%, y en parte porque creemos que si bien hay una muy buena dinámica del sector de comercio, servicios, el sector no fue el mejor año precisamente para el sector agrícola, particularmente la soja, que tiene 1 millón de toneladas menos de producción en relación al año pasado. Entonces eso quizás explica que nosotros creemos que va a estar más cerca de 5 el crecimiento, ¿verdad? De todas maneras es un número que está por debajo de lo proyectado por el Banco Central del Paraguay. Un poco por debajo, ¿verdad? Pero es el número, es la proyección que nos sale a nosotros. Y de todas maneras es un crecimiento espectacular, ¿verdad? O sea que y son ya varios años que la economía viene creciendo, ahora con la actualización de los números de cuentas nacionales por encima un poco de su potencial, ¿verdad? Nosotros estimamos ese potencial algo más del 4%, un poquito por encima del 4%. Entonces, ¿qué se entiende por el potencial, entre paréntesis? Y el potencial es como que cuando vos te vas en tu vehículo y el motor así como que va descansado, duerme, por decirlo de alguna manera. Es como que cuando a nivel económico vos usas todo tu potencial en cuanto a la mano de obra disponible, usas toda la fábrica en cuanto a su capacidad plena. Y eso un poco es lo que te da el crecimiento potencial de la economía, que es lo que, claro, algunos años puedes crecer más que eso, movido por factores de demanda, ¿verdad? De gasto de la gente, que es un poco lo que está pasando este año. Este año el consumo
y la inversión han venido bastante fuertes. Dentro del consumo hay que hacer la acotación, si bien el consumo local crece muy fuerte, también fue un año de eventos importantes que trajo mucha gente de afuera, y también la política cambiaria argentina, que resultó en una apreciación del peso, permitió que haya muchos argentinos por aquí dando vueltas. Entonces, si uno mira datos de tarjeta de crédito, por ejemplo, compras con tarjeta de crédito de extranjeros, gran parte del 2025 eso estaba creciendo como al 80% en términos reales, ¿verdad? O sea, el gasto de no residentes aquí, ¿verdad? E incluso los datos de migraciones dan un ingreso importante, si mal no recuerdo, de no residentes que salen de Paraguay para Argentina, llegaba a los 3,5 millones, un poco más. O sea, hay datos que van acompañando también eso, Humberto. Así mismo, ¿no? Eso está acorde a lo que mencionaba, ¿verdad? Y también el consumo local crece, ¿verdad? O sea, eso un poco explica también varios factores, ¿verdad? Como la buena recaudación que ha tenido relativamente todavía el fisco, pero un poco para redondear esa idea, es un buen año de crecimiento movido, creo, particularmente más por el lado del gasto, del consumo y la inversión, y eso también explica o se vincula directamente con un déficit externo de la balanza comercial y de la cuenta corriente, que es lo que nosotros denominamos a las export menos las import, considerando también las remesas y otras variables, que vamos a volver a tener un año de déficit en cuenta corriente. ¿De cuánto aproximadamente están estimando? Nosotros creemos que está por encima del 4%, un poco por encima del 4%, y entonces son ya varios años consecutivos de déficit en cuenta corriente, lo cual es un elemento también a monitorear, ¿verdad? Y de la mano también de esto, o vinculado a esto, es el crecimiento muy importante que ha tenido el crédito, ¿verdad? Que el crédito, que está bien, ¿verdad? Que si uno mira indicadores de desarrollo financiero, uno de los indicadores de desarrollo financiero es los créditos sobre la producción, sobre el PIB. Que eso ya está más por encima del 50%, bastante por encima del 50%, que está creciendo, pero es un elemento también a monitorear, en el sentido de que es una economía que crece fuerte, un poco por encima de su potencial, que tiene un déficit comercial y un crecimiento del crédito que al parecer alimentó todo esto, ¿verdad? Entonces, en el margen sí ya vemos que hay una cierta desaceleración del crédito, lo cual es saludable. Y esos son un poco los elementos. Bueno, ahí también está el tema de las tasas de interés, ¿verdad? Que las tasas de interés empezaron a subir un poquito en los últimos meses. Creemos que va a haber todavía un proceso de reacomodo, digamos, de esa... ¿Producto de qué, Humberto? Y las tasas de interés empezaron a subir también seguramente por esa demanda de créditos, pero también por la disminución de la liquidez en el sistema que fue bastante importante. Que fue muy diferente al escenario que se tuvo inicialmente. Así mismo, sí, eso fue, digamos que de alguna manera poniéndose más fuerte esa presión sobre la liquidez que hubo. Entonces eso es algo que seguramente va a seguir teniendo un efecto hacia adelante. Y en el frente fiscal... Pero antes de pasar a la parte fiscal, Humberto, mencionabas agricultura, mencionabas también parte del consumo, sectores puntuales como construcción. ¿Cómo también vieron en materia de dinámica? ¿Hubo una importante desaceleración, recuperación de un tiempo a esta parte? Porque recordemos, está vinculado también al empleo y obviamente es un indicador importante dentro de la estructura económica. Así es, bueno, es un sector importante que ha tenido una cierta dinámica particular, ¿verdad? Pero que después luego empezó a mostrar también alguna desaceleración. Sí. Yo creo, en lo personal, que un poco tiene que ver también con la inversión pública, ¿verdad? Ciertamente hay una dinámica en el sector inmobiliario importante, ¿verdad? Sí. Pero en mi visión, mirando los datos, hay como que una relación también con la inversión pública, ¿verdad? Que como de repente cuando la inversión pública se desacelera, hay como cierta, no diría complementariedad, pero por lo menos una relación con la inversión privada. Entonces cuando desacelera la inversión pública puede haber un impacto también. Entonces por eso yo pienso que parte de esa desaceleración tiene que ver con la inversión, ¿verdad? Pero eso me lleva un poco a lo que te quería decir, ¿verdad? El tema fiscal, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo algo muy importante de la convergencia fiscal, de que el déficit fiscal vuelva al límite del 1.5 el año que viene, y este año cierra en 1.9 como fue comprometido por el Ministerio de Economía.
con el Fondo Monetario Internacional. Esto Claro. es parte de un acuerdo, ¿verdad, Es parte Humberto? de un acuerdo, pero creo que ya era algo que venía siendo comprometido inclusive con el gobierno anterior, y este gobierno también comprometió esa convergencia de Sí. vuelta hacia los límites de la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Luego de todo lo que significó los programas de estímulo que hubo en la pandemia, ¿verdad? Pero a lo que iba es que este año se cerraría en el 1.9, creemos nosotros, pero al costo o a costa de una contracción importante de la inversión pública, que es un elemento que consideramos que hay que analizarlo porque puede tener impactos hacia adelante, ¿verdad? Porque yo escribí un artículo hace poco en uno de los medios escritos donde justamente mencionaba eso, ¿verdad? Que nosotros hoy día no estamos en un ajuste cíclico. Hoy esto es un ajuste estructural, ¿verdad? Es un reacomodo Totalmente. que nos va a dejar ya con una nueva composición del gasto público hacia adelante. Y probablemente el año que viene, para cuando el déficit converja finalmente al 1.5, vamos a encontrar a nivel más bajo de inversión pública, que podría bajar por encima del 1.5 fácilmente. Y lo cual de ahí hacia adelante nos deja poco espacio para la inversión pública. Financiado con, estamos hablando de recursos genuinos, Humberto. No, O no necesariamente. No necesariamente, en realidad mayormente ya, o sea, Sí. hoy día todo financiado Sí, ya con deuda. fuente de 20 recursos externos de la deuda, mejor dicho. Y esa es un poco la preocupación, ¿verdad? O sea, recuperar ese espacio para la inversión tradicional hacia adelante va a ser muy complicado. Bajar tanto la inversión pública tradicional va a ser también costosa, porque la inversión pública tradicional juega un rol importante. Juega un rol importante en la realización de obras de infraestructura que quizás no tienen una rentabilidad tan importante que pueda ser atractivo para esquemas como la APP o inclusive las concesiones, ¿verdad? Entonces, estos esquemas requieren una rentabilidad y bueno, no tenemos tantos proyectos con una rentabilidad que puedan ser digamos que calificar para estos esquemas APP. Entonces la inversión pública tiene que seguir jugando un rol importante. ¿Qué se puede hacer en ese escenario, Humberto? ¿Qué Y- alternativas se tiene? Tenemos y estos instrumentos, pero es ¿qué complicado, otros? es complicado el escenario porque creo que lamentablemente, no creo que haya sido la intención, pero lamentablemente este es un problema en que el Ejecutivo se metió solo, ¿verdad? Porque al parecer hubo como pienso yo, un optimismo respecto a que la recaudación iba a ser mejor, y eso llevó a un aumento de gastos públicos, de gastos rígidos, particularmente también programas sociales como Hambre Cero, ampliación de adulto mayor, un crecimiento bastante fuerte del gasto corriente, gasto rígido, y estos programas que con el nivel de recaudación que va a cerrar, yo creo que va a terminar creciendo como el 9% de la recaudación. Eso entonces le dejó muy poco espacio para otras cosas, y ahí entonces se entiende esta contracción que hay en el gasto de inversión y también en las compras de bienes y servicios y los atrasos, ¿verdad? Claro. Entonces, Que no se contemplaría dentro de este déficit de 1,9%. No sé si están analizando también posiblemente ese no, ¿verdad? escenario. Posiblemente Humberto. no, pero a lo que voy es un poco lo que vos decías, ¿verdad? Que se hace hacia adelante, Sí. ¿verdad? Es importante recuperar ese margen para la inversión pública, y seguramente sería oportuno, una vez alcanzado el límite del 1.5, volver a discutir, digamos que a nivel público, cuál es el límite de la ley de responsabilidad fiscal, el límite del déficit, y cómo podemos hacer para recuperar ese espacio para la inversión pública que es muy importante. Pero eso es un poco en general lo que te quería decir. Después también el sector financiero, que viene un buen año, con un buen crecimiento de los créditos de depósito, en el margen ya con cierta desaceleración, pero creo que va a terminar siendo, así como arrancaba un buen año, también creo que en materia laboral, como un muy buen crecimiento de la mano de obra ocupada, con una tasa de desempleo que está alrededor de o por debajo levemente del 5% sin estacionalidad, y también seguramente va a terminar siendo un buen año en materia social, ¿verdad? Porque siempre que el sector de comercio y servicios tiene un buen año, que son los sectores que más empleo generan, tenemos mejora en los indicadores sociales, y probablemente la pobreza vaya a disminuir también.
Humberto, tenemos que hacer la primera pausa aquí de Economía de Mil, pero me dejaste y me abriste varios frentes de preguntas que quiero plantear de manera puntual sobre esto que mencionabas también a nivel macro, sobre todo el tema de inflación, cómo lo están viendo también con respecto finalmente al tema de tipo de cambio, mercado cambiario, que juega un papel muy importante también dentro de este ecosistema, y con respecto a la parte fiscal, nivel de endeudamiento, estos gastos que mencionabas que van creciendo y que son muy difíciles ya de cortar porque se convirtieron en gastos rígidos, y con respecto a otros puntos también que me gustaría abordar contigo. ¿Te parece? Sí, claro. Vamos a hacer nuestra primera pausa y seguimos conversando con Humberto Colmán, economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia. Ada, es momento de compartir la cifra del día que tenemos. 1.400 millones de dólares es el aumento que hemos alcanzado desde el nacimiento de la DENIT. Si lo traemos a hoy, representa más del 3% del Producto Interno Bruto y realmente tiene su mérito sin aumentar tasas ni crear nuevos impuestos, comentó Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios DENIT. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Siguiendo en esta cifra que se me olvidó y de alguna manera dentro del radar incorporar Humberto, pues también entre paréntesis hemos acompañado a Humberto Colmán, economista jefe de DENDE. Mencionabas vos que hay componentes del gasto, obviamente se convirtieron en gastos rígidos, están presionando muy fuertemente a las finanzas públicas en materia de déficit fiscal, 1,9% para el 2025, 1,5% para el 2026, ya como estructural. En este sentido, se vuelve de cierta manera insostenible tener este conjunto de gastos que vienen presionando a las cuentas fiscales. Y te preguntaba yo, sobre todo en el punto de las inversiones, qué alternativa se tiene, pero mirando ya como de manera visionaria en el mediano y largo plazo, ¿se podría hablar de la posibilidad de aumentar impuestos o no, Humberto, tratando un poco de buscar alternativas que de alguna manera permitan financiar este gasto que va en aumento? ¿O eso no es muy prematuro decirlo en ese sentido? Porque hablando de reforma o de calidad del gasto, y que siempre fue como una materia pendiente y han pasado varios gobiernos, no se ha impulsado hasta hoy. Yo creo que no es el momento todavía de hablar eso. Yo sigo un poco en detalle también la recaudación y hago mis propios cálculos de lo que sería, digamos, que el potencial de recaudación en algunos casos que es un poco relativamente más factible de calcular, como el caso del IVA, como el caso de aranceles, inclusive del IRE. Sí. Entonces yo calculo como una brecha ahí de lo que se puede recaudar, tanto para en todos estos casos que mencioné, y creo que con la DENIT, la creación de la DENIT significó una mejora en la eficiencia de la recaudación, tanto en IVA como en aranceles. Especialmente se ve en la recaudación de aranceles que hubo una mejora. Yo creo que ahí seguramente ese control con una sola cabeza ahora funciona seguramente en cuestiones como evaluación, seguramente como salto de partida, ese tipo de cosas. Hay un mejor control y eso significó que una mejora, pero todavía hay espacio. Según mi estimación, hay todavía un espacio para mejorar la eficiencia recaudatoria. Y también hay que decir que en parte importante nosotros se atribuye en gran medida todo ese número que mencionaba a la DENIT, pero sí, hay que recordar que la reforma del 2019 permitió la creación de un nuevo tributo, impuesto a los dividendos. Cierto. Pero también permitió gravar las transacciones digitales, por decirlo de una manera, que tiene servicios digitales. Servicios sí. digitales. Y eso no te cuentan, pero eso también recauda bastante, ¿verdad? Entonces, eso también yo lo tomo en cuenta cuando hago este cálculo de eficiencia. Entonces, sí hay un espacio, yo creo que hay todavía un espacio para mejorar eficiencia en IVA, en aranceles, impuestos a la renta empresarial también, ¿verdad? Y además, yendo un poco a tu pregunta, yo creo que primero vos tendrías que ser muy bueno o un mejor recaudador, que estamos en esa vía y hay que felicitar el trabajo que están haciendo en ese sentido.
luego tendrías que ser también más eficiente en el gasto público, ¿verdad? Sí. Ese es el gran desafío de siempre, ¿verdad? Que sigue siendo desafío gobierno tras gobierno, lamentablemente no se ha conseguido mejorar la eficiencia del gasto público. Entonces, ese es el otro elemento que nosotros tendríamos que conseguir como sociedad. Y luego, quizás hacia adelante, una vez agotado todo esto, ¿verdad? Eventualmente hablar en revisar de vuelta el sistema tributario, ¿verdad? Y cualquier revisión que eventualmente se haga tiene que ser así como la que se hizo en el 2019, donde se dijo, vamos a recaudar 0,7 más del PIB y toda esa plata va a ir a educación, salud e infraestructura. La gente necesita ver que es el dinero que se recauda recibe de vuelta en la forma de una mejor calidad de servicios, claro, en la forma de una mejor educación, salud, todo ese tipo de cosas que son importantes. Y eso un poco tiene que ver con las reformas estructurales que yo te decía. Nosotros vemos algunos aspectos como que son importantes desde el punto de vista estructural. La reforma en salud es un tema importante, la reforma, el tema energético es otro tema muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertamente todavía un espacio, pero el crecimiento del consumo local ha sido importante, entonces cada vez resta menos margen. Y el espacio donde comemos todo nuestro margen de energía disponible, el horizonte está cada vez más cerca, claro. Entonces ahí no está muy claro todavía cuál es la agenda de inversiones que se van a hacer para poder ampliar esa capacidad. Y después está el tema jubilatorio, que el tema jubilatorio hoy se habla mucho de la caja fiscal, lo cual es importante, ¿verdad? Hay que hacer la reforma de la caja fiscal, porque eso le va a dar mayor previsibilidad, sostenibilidad a las jubilaciones de los funcionarios públicos, le va a devolver cierto margen de maniobra al fisco, al Ministerio de Economía, pero no va a resolver el problema de los 2 de cada 10 paraguayos no más que tienen jubilación, ¿verdad? Entonces, la reforma de la caja fiscal hay que hacer, pero necesitamos una reforma más amplia, necesitamos una reforma integral, ¿verdad? Y la visión que hay en DENDE, digamos, es que queda poco tiempo ya para hacer, ¿verdad? Porque digamos que ya 2026 es un año político, ¿verdad? Claro. Entonces, hubiera sido bueno que el gobierno invierta su capital político este año en hacer la reforma de la caja fiscal y en una reforma inclusive más amplia, ¿verdad? Muchísimo para hacer todavía, Humberto. Sí. Y bueno, nos quedan aproximadamente 7 minutos u 8 porque queremos liberarte, tenés compromisos. Pero antes de eso me gustaría también abordar tema inflación. El Banco Central del Paraguay dio a conocer su último reporte del mes de noviembre, pero en un sentido más amplio, ¿cómo están viendo también la dinámica de la inflación en lo que va de este año 2025? ¿Cuánto cerraría de acuerdo a proyecciones, estimaciones que tienen también desde DENDE? ¿Y cómo están viendo el comportamiento del mercado cambiario? Hay una suerte de situación que al parecer no hay una explicación concreta de lo que está pasando con el tipo de cambio. Se hubiera esperado quizás otro tipo de comportamiento y bueno, en líneas generales también ir como hilando eso a lo que está pasando en el contexto internacional y en las perspectivas. Sí, quería partir por ahí, por eso último que mencionaste, porque Paraguay es una economía pequeña, sí, abierta, depende mucho de lo que pasa afuera. Sí. Creo que el contexto externo es favorable hoy día para nosotros, con la Reserva Federal en un ciclo de baja de su tasa de política, lo cual es importante, y también con el riesgo soberano que ha venido bajando, ¿verdad?, en el margen. Entonces, eso creo que sienta un escenario muy propicio para la erradicación de inversiones en el país. El año que viene el fisco va a tener mejores condiciones para la tasa de interés de los bonos soberanos que vaya a emitir seguramente a comienzo del año. Y eso también va a fijar una tasa más baja para el financiamiento de los privados, ¿verdad?, de las empresas que eventualmente se animen a salir afuera, ¿verdad? Todo lo cual se correlaciona también muchas veces con un escenario de tasas de interés más bajas en Estados Unidos, con capitales que buscan un mayor retorno afuera, en países emergentes. Entonces probablemente veamos todavía, podríamos ver un mayor influjo de capitales y de inversiones hacia Paraguay, ¿verdad? Entonces eso es importante mencionar, y también tiene que ver un poco con la cotización del dólar, ¿verdad? Que en la perspectiva de más bajas de la tasa de referencia, probablemente el dólar a nivel global va a seguir, digamos, perdiendo fuerza. Es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo que se repite. Si vos ves, hay un trabajo interesante de unos economistas muy conocidos que muestran cómo este ciclo tiene patrones que se van repitiendo. Entonces, por ejemplo, cuando baja la tasa de interés de Estados Unidos,
el dólar pierde cierto valor, hay mayor influjo de capitales hacia los países emergentes, los precios internacionales de los productos de exportación de los países en desarrollo mejoran, y eso es un ciclo que se repite, ¿verdad? O sea, nosotros podríamos estar de vuelta en ese ciclo. De hecho, el precio de la soja está levemente arriba, no tanto, ¿verdad? Pero levemente arriba, pero que no te sorprenda que pueda subir más eventualmente, ¿verdad? O sea, son cuestiones que eventualmente pueden pasar, ¿verdad? Ciclos que no necesariamente son como estacionales. No son estacionales, sino que tienen que ver con el estado de la política monetaria en particular de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero todo esto se correlaciona también con el dólar, ¿verdad? Nosotros tuvimos por bastante tiempo este año, creo que gran parte del año, una cotización del dólar que no acompañó tanto el contexto regional, ¿verdad? El contexto regional empezó a mostrar apreciación de las monedas, aquí todavía no. Pero yo pienso que la cotización del dólar, o sea, el dólar para nosotros es un activo. Y como el precio de cualquier activo, en algún momento el precio incorpora o termina de incorporar toda la información de mercado, ¿verdad? Y eso puede demorarse algún tiempo, especialmente para una economía como la nuestra, que quizás no tiene un alto grado de integración financiera al mundo. Entonces se tarda quizás un poquito más en incorporar toda la información. Entonces de repente se da una corrección que puede ser abrupta, que un poco lo que vimos, ¿verdad? Que de repente baja de manera importante la cotización del dólar, en parte también por las operaciones que venía haciendo el Banco Central, ¿verdad? ¿Está ausente de un tiempo a esta parte? De un tiempo a esta parte sí, creo que todo este mes y el mes pasado también creo que no sí, estuvo, estábamos viendo a partir del 20 aproximadamente de noviembre, ausencia total. Ausencia total, pero las intervenciones que tuvieron previamente fueron importantes, ¿verdad? Si uno hace la relación entre las operaciones compensatorias y complementarias, en algún momento durante parte del año las complementarias eran más grandes, ¿verdad? Para la audiencia eso tiene un poco que ver con las compensatorias, son aquellas que el Banco Central hace en su carácter de banco del Estado, ¿verdad? Sí. Y las complementarias son aquellas que son más ya de política o buscando algún objetivo, que en este caso se entiende que el Banco Central estaba buscando que la inflación baje, porque hay que acordarse que al comienzo del año teníamos otra perspectiva de inflación, ¿verdad? Pensábamos que la inflación iba a ser un poco más alta, ¿verdad? Pero después hubo esa intervención más importante del Banco Central, esa corrección, le digo yo, del tipo de cambio, un poco también con el contexto internacional y un poco por las políticas del Banco Central. Y eso un poco explica que la inflación haya disminuido. De hecho, en los últimos meses la inflación de bienes importados fue negativa, ¿verdad? Del orden del 1% negativo por mes, y las medidas de tendencia inflacionaria ya estaban por debajo del 3%, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que la inflación va a terminar cerca del 4%, un poquito debajo quizás del 4% que aún este está año. Un poco por encima de lo que establece el Banco Central, sí, como... pero dentro del leve. rango. Sí, es leve y está dentro del rango meta, ¿verdad? Y el año que viene debería estar sin mayores dificultades cerca también del 3,5. Creemos nosotros, dado como bien las variables que hice el primer semestre, la inflación pueda estar inclusive por debajo del 3,5 y que después vaya a converger de vuelta hacia el 3,5. Dependerá un poco también de estos factores que hablábamos, ¿verdad? De una economía que siga creciendo, por ejemplo, por encima de la tendencia. Sí. Dependerá también de que haya este influjo de inversiones de capitales que mencionábamos antes, que pueda afectar la cotización del dólar. Todos estos factores eventualmente pueden afectar también, ¿verdad? Pero en principio vemos que la inflación va a estar convergiendo hacia el 3,5. Diversificación de la economía también juega un papel muy importante en todo este proceso, Humberto. ¿Cómo lo están viendo desde Dende? Sí, es un tema importante. De hecho, creo que conversamos en algún momento contigo sobre eso aquí. Sí, creo que todos estamos expectantes de que se pueda materializar lo de Paracel, ¿verdad? Sí. Creo que va a ser el elemento central de diversificación, de generación de nuevas divisas y de un crecimiento importante, mirando lo que fue la experiencia de Uruguay en particular. Así que eso creo que es un elemento importante. Hay también segmentos del sector industrial que todavía hay espacios de crecimiento y de una mayor integración hacia la cadena de producción de Brasil, en particular en autopartes. Así que hay oportunidades de expansión, de crecimiento y de diversificación que ojalá se vayan materializando. Con esta pregunta ya te dejo y te liberamos, Humberto. Habla mucho de los buenos números macroeconómicos, pero también hay como una suerte de disconformidad en la microeconomía. Eso también lo están viendo desde Dende, usando y bueno, también sustentándose en datos concretos. Sí, lo estamos viendo, sí. Efectivamente,
con los datos que tenemos de salarios al primer semestre, son datos ya un poco rezagados, ¿verdad? Pero al primer semestre de este año uno mira los datos que había del INE, los datos que había del Banco Central, y mira que en términos reales, quitando el efecto de inflación, el poder adquisitivo de los salarios prácticamente no cambió, ¿verdad? O sea, que es una economía que crece a un buen ritmo, o crecía a un buen ritmo, 5.9 era el cierre del primer semestre más o menos, pero los salarios no mejoraron. Sí mejora el empleo, entonces la gente puede percibir la mejora en la situación económica porque hay más empleos, pero también porque gana mejor, ¿verdad? Porque tienen quizás un ingreso más alto, ¿verdad? Pero esa parte es lo que todavía no se ve, pero puede ser nada más una cuestión de rezago, puede ser que eso vaya a tener un impacto hacia adelante, pero hay una situación que evidentemente se reflejó también en el índice de confianza del consumidor, que vino unos meses en la zona de pesimismo, ¿verdad? Cierto. Entonces hay algo, ¿verdad?, que tiene que ver quizás con ese rezago con el cual la mejora en la economía se termina sintiendo en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Humberto, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente jueves. Gracias, igualmente a ustedes. Estuvimos en compañía de Humberto Colmán, economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia. Hacemos nuestra última pausa, Ada, y vamos ya compartiendo información económica de lo que está pasando a nivel internacional, regional y también en Paraguay. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Es momento de compartir información económica de lo que está pasando a nivel internacional. Adelante, José. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente francés buscará esta semana convencer al presidente de China de evitar nuevos aranceles a las exportaciones de lácteos y carne de cerdo a China, en un contexto de tensiones comerciales persistentes. Francia logró resolver algunos desacuerdos con Pekín, incluso en torno al coñac, pero los productos lácteos y porcinos continúan en riesgo y forman parte central de la agenda francesa. El gobierno chino evalúa estas medidas como posible respuesta a los aranceles de hasta 45% impuestos por la Unión Europea el año pasado a los vehículos eléctricos fabricados en China, una decisión respaldada por París. Las exportaciones agrícolas francesas a China se redujeron alrededor de 20% hasta 3.000 millones de euros, lo que profundiza la preocupación del sector. En las negociaciones también participa el director general de una empresa multinacional francesa del sector alimentario. A inicios de este año, Pekín aplicó aranceles preliminares a los aguardientes europeos, aunque los productos franceses obtuvieron un alivio parcial tras comprometerse a mantener precios por encima de los mínimos establecidos para algunas marcas. ¿Qué está pasando con la economía de Estados Unidos? De acuerdo con Ámbito, las empresas estadounidenses recortaron 32.000 puestos de trabajo en noviembre, la mayor caída del empleo privado desde diciembre de 2020. En la cuarta disminución en 6 meses y afectó a sectores como manufactura, servicios, profesionales, información y construcción. El informe también mostró una desaceleración salarial. Quienes cambiaron de empleo obtuvieron un aumento del 6,3%, el más bajo desde febrero de 2021, mientras que quienes permanecieron en sus puestos registraron un 4,4%. El dato se publica a pocos días de la reunión de la Reserva Federal del 9 y 10 de diciembre, en un contexto de información limitada por el retraso del informe oficial de empleo debido al cierre de gobierno. Y de lo meramente internacional ya vamos aterrizando a economías de la región. ¿Qué pasa en Argentina, Ada? De acuerdo con Bloomberg, el crédito en Argentina cerró el tercer trimestre con un aumento real de 6,6%, pero con un deterioro en los pagos de las familias, cuya morosidad llegó a 10,1%, el nivel más alto desde 2006. El financiamiento al sector productivo creció 6,1% real y los bancos extranjeros lideraron la expansión con un alza de 9,1%, mientras que las entidades no bancarias impulsaron al crédito a familias con un incremento de 15,1% real. El crédito productivo alcanzó 79,8 billones de pesos argentinos en septiembre, con un crecimiento interanual del 66,4% real y una mayor dolarización. Los préstamos en dólares ya representan el 32,1% del total otorgado a empresas.
La morosidad del sector productivo subió a 5,2% por encima del promedio histórico de 4,1%. Los sectores con mayor participación fueron consumo masivo, petróleo, gas y combustibles, agrícola, alimentos y bebidas y construcción. El crédito a familias creció 7,8% real en un contexto de presión sobre ingresos, encarecimiento del financiamiento. De Argentina nos vamos hasta Brasil porque de acuerdo con la Agencia Brasil, el mercado bursátil tuvo otro día de fuerte desempeño y el Bovespa alcanzó un nuevo récord al cerrar en 161.755 puntos con un avance de 0,41% y un máximo intradía de 161.963 puntos. Las acciones de empresas vinculadas a materias primas y al consumo impulsaron la sesión, compensando la caída de los bancos. En paralelo, el dólar comercial retrocedió 0,33% y cerró en 5,313 reales después de tocar 5,30 dólares reales, su menor nivel desde el 14 de noviembre. La moneda acumula una baja de 0,41% en diciembre y de 14,03% en 2025. El clima positivo respondió a factores externos, la divulgación de una pérdida de 32.000 empleos en el sector, de acuerdo también con estos datos últimos dados a conocer por ámbito Agencia Brasil. ¿Qué y tenemos en Bloomberg en línea? La informalidad en el empleo agrícola sobrepasa el 80% en América Latina y afecta especialmente a mujeres, jóvenes y personas mayores rurales. La región aportó el 15,5% de las exportaciones globales de alimentos entre 2020 y 2022, pero mantiene una informalidad estructural. 1 de cada 3 trabajadores informales del mundo se desempeña en la agricultura y en los países de menores ingresos, el 62% de los informales trabaja en este sector frente al 9% en los países de altos ingresos. En 2023, Bolivia registró la mayor tasa de empleo agrícola informal, 98,5%, seguida por El Salvador, Perú y Ecuador. Paraguay se situó en 91,8%, mientras Costa Rica, Chile y Uruguay mostraron los niveles más bajos. La pobreza rural alcanzó el 39,2% en 2023, 1,6 veces más que en zonas urbanas, y el agro fue el tercer sector con más ocupados informales. Las diferencias entre países responden a mercados laborales con alta presencia de trabajadores por cuenta propia y no remunerados, lo que repercute en productividad y en la capacidad de asegurar trabajo decente y seguridad alimentaria. Ya lo que está pasando a nivel doméstico, de acuerdo con ABC, la Unión Industrial Paraguaya advirtió que la inseguridad jurídica deteriora el clima de negocios y desalienta inversiones, al afectar incluso a empresas con permisos vigentes, como el caso de la boliviana Prefuerte en Luque. Enrique Duarte señaló que el tema será presentado al Poder Ejecutivo y afirmó que estas situaciones dañan la marca país y contradicen los esfuerzos de promoción industrial. Duarte destacó que Paraguay, como economía de libre comercio, no puede permitir atropellos a inversiones y remarcó que la seguridad jurídica es clave para retener capital. Tras la observación del grado de inversión, el gremio recibe consultas de inversiones de Brasil, India, Taiwán, Europa, Estados Unidos, Colombia, Perú e incluso Bolivia, Argentina y Chile. Señaló que las denuncias generan señales negativas y pidió fortalecer la institucionalidad con decisiones basadas en criterios técnicos, mientras el Estado garantiza el cumplimiento de la ley y el sector privado se dedica a generar empleo. ¿Más información? De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de $19 millones para fortalecer la inserción internacional del Paraguay mediante la atracción de inversiones, la promoción de exportaciones y la modernización de la gestión fronteriza. El programa ejecutado por el Ministerio de Industria y Comercio impulsará herramientas como la ventanilla única de atracción de inversiones, el fortalecimiento de la marca país y servicios de desarrollo empresarial orientados a la internacionalización de MIPYMES. La iniciativa también incorpora un modelo de gestión coordinada de fronteras en el nuevo puente internacional de la integración entre Presidente Franco y Foz de Iguazú. El proyecto beneficiará a más de 600 empresas exportadoras y a 190 nuevas empresas extranjeras radicadas en Paraguay, mediante servicios de atracción de inversiones. La modernización fronteriza agilizará el tránsito de unos 135.000 vehículos por año, reduciendo los tiempos de 50 a 25 horas y disminuyendo costos logísticos. Además, el plan busca mejorar el clima de negocios y complementar el apoyo del BID al proceso de incorporación del país a la OCDE. Como todos los días, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza análisis económicos
artículos que son publicados en el impreso de ABC y también en su digital, y en la edición de hoy se aborda acerca de que la percepción empresarial medida por el indicador de expectativas empresariales se ubicó en 50,59 puntos en noviembre de 2025, en zona de optimismo, pero con una caída interanual de 1,32%. La mayoría de los sectores presentó retrocesos, destacándose otros servicios y el sector financiero. En la evaluación de los últimos 3 meses, comercio se mantuvo estable en 53 puntos, transporte pasó de 50,50 a 51 puntos, construcción avanzó de 49 a 50 puntos y otros servicios descendió de 51,50 a 50,50, acompañado de menores niveles de demanda y empleo. Para la gente que quiere profundizar sobre estos artículos y más, ¿dónde puede encontrarla? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, X, Facebook, también buscando nuestro canal de WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Desearles un muy feliz jueves. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Que tengan un lindo día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.